Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con este tema de la era de Trump y bueno, estamos queriendo ver qué es lo que pudiera pasar y en el caso de México, que ha sido pues un poco el punching back, ¿no? de la campaña y donde se amenaza con renegociar el tipo de cambio, tirarlo de plano, donde el tipo de cambio, el peso, digamos, ha sufrido estos embates. Independiente del gobierno, o sea, ¿qué nos espera, Raúl? Yo ahí defino pues mi posición optimista y pesimista. Porque primero esto es crónica de una crisis anunciada. Se nos dijo mucho, tenemos que diversificar mercado, a todo gobierno se le observó lo mismo y cada vez nos hicimos más dependientes del norte. Vamos a decir, como ahora está de moda hablar de áreas de oportunidad, pues más que áreas de oportunidad se vuelven áreas obligatorias. Si me van a cerrar es hora que me repiense el Mercosur, cómo me acerco a Asia-Pacífico, cómo me acerco a China, a otras economías que había yo. Quizás el término es soslayado, porque teníamos la garantía que aquellos estaban comprando. No, y que además se parecen a nosotros. O sea, el problema con China es que pues también tienen mano de obra barata, claro, etcétera. O sea, somos como competidores ahí, ¿no? Y también yo creo que es tiempo ya de redirigir la política norteamericana, un poco lo que le digo siempre a los alumnos. Podemos vivir sin el último modelo de iPhone, pero no podemos vivir sin maíz, ¿no? Un sector abandonado aquí, el agro, porque bueno, esas son las contradicciones del Tratado de Libre Comercio. Te prohíbo que subsidies al agro, pero yo sí lo subsidio. Yo creo que es un momento en que el gobierno mexicano también se replantee las cosas, porque bueno, yo que vengo de la parte de relaciones internacionales, ¿qué te va a dar cierto juego en la área internacional? Que por lo menos tengas garantizado que puedes alimentar a tu pueblo, ¿no? Ya lo otro es negociable, pero en México, que también somos tan dependientes del agro exterior, ¿no? En el caso, en muy buen volumen del agro pues, norteamericano, yo creo que es cosa de redirigir nuestro propio barco, ¿no? De una vez y para siempre. No olvidarnos que es un buen socio, pero también hasta donde el juego lo permita, ¿no? Sí. Ahora, hay una realidad geográfica, digo, desde el porfiriato tenemos esta concentración del comercio con Estados Unidos. O sea, la parte geográfica, pues es muy poderosa, la fuerza gravitacional, ¿no? En economía se han desarrollado en los últimos años modelos que tienen que ver con eso, con la distancia física. Y a pesar de todos los avances en transporte y tecnología, sigue siendo un factor importante. Pero es nuestra desgracia y nuestro privilegio porque efectivamente, geoestratégicamente estamos muy bien localizados. Pero tanto para los países sobre el Atlántico como los países sobre el Pacífico, ¿no? Claro, claro. Nosotros les aniquilamos costos en el transporte porque estamos ahí en medio, ¿no? Entonces, también pensar, y quiero otra vez nada más para terminar y permitirles pues, intervenir, que Estados Unidos no va solo, sí hay contrapesos, ¿no? Y me refiero a nivel global, ¿no? Porque también digo, mucho también de la lógica de la inversión extranjera directa tiene que ver con nuestra cercanía con los Estados Unidos, porque ahí está el mercado, ¿no? Es decir, yo creo que ahí va a haber presión de la Europa todavía. Es decir, bueno, espérame, pero a mí no me vas a dar órdenes como Volkswagen, ¿no? Y porque la situación sigue siendo privilegiada, Volkswagen saca los coches hacia los dos lados, ¿no? Sí. Entonces ahora porque el señor diga que ya no, porque soy monarca y punto, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, son pocos días desde que el señor está ahí. Tenemos todavía que esperarnos un buen tiempo a ver cómo va, o a lo mejor si se enloquece. Y también repasando lo que las facultades del Ejecutivo no las sobrevaluemos, ¿no? O sea, sí tiene unas facultades que incluso podría aplicar a mexicanos como es este impuesto a la remesa, pero sus facultades también son limitadas, ¿no? Pero puede acabar con el TLC así, mira, como estamos ahorita sentaditos, firma y se acabó, no tiene que pasar por el Congreso. Claro. Lo acaba y en 6 meses, adiós. Entonces eso está en su prerrogativa personal. Pero bueno, ya es otro tema. Perdón, ya me metí demasiado, disculpa. Que efectivamente el caso de México deriva de su dependencia o de la dependencia que tiene el país con los Estados Unidos. Pero también Estados Unidos tiene una serie de dependencias hacia México. Claro. Digamos, hacer esta cuestión de aplicar, ¿no? Digamos, estas tarifas arancelarias de 35% al comercio entre México y Estados Unidos,
pues puede generar una contrapartida, ¿no? Que es exactamente que México haga lo mismo con los productos norteamericanos que importan, como es el caso del maíz. Aun cuando obviamente el maíz es muy importante, que México le aplicara ese tipo de tarifas, y eso va a tener consecuencias enormes para todo el Midwest norteamericano, que es el gran productor de ese tipo de bienes, ¿no? Claro, la otra cuestión sería la misma gasolina que estamos importando, ¿no? Que a final de cuentas, entonces México representa para los Estados Unidos un mercado muy importante, pues, ¿no? Que a final de cuentas lo que está pensando Trump es únicamente lo que pudiera ganar en caso de dejarse de producirse en México, pero México también le compra mucho, pues, ¿no? El comercio internacional entre México y Estados Unidos es de una cantidad enorme, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación puede y sería también interesante e importante, o sea, todas las consecuencias que eso va a generar, y al mismo tiempo la oportunidad. Todas las crisis son oportunidades, digamos así, para que México redefina, pues, ¿no? sus alternativas o sus perspectivas, pues, ¿no? Sí, pues nos encontramos ante un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma muy fuerte que bueno, se produce a partir de Trump, o más bien Trump entra dentro de ese cambio de paradigma. ¿A qué me refiero? Pues nos encontramos ante una situación inédita en la que la comunista China defiende el libre mercado y el capitalista Estados Unidos defiende el proteccionismo y el aislacionismo. Es una cosa sorprendente y maravillosa, ¿no? Y eso no, desde el punto de vista al menos de Estados Unidos, yo creo que no deja de ser un reflejo de algo que le ha ocurrido a todos los grandes imperios, y el imperio americano también es el fin del imperio americano. Llega un momento en el que todos los imperios terminan, y creo que Donald Trump es el inicio de ese fin de ese imperio norteamericano que durante el último siglo ha estado dominando en el mundo entero, ¿no? Ante eso, pues yo creo que hay que aplicar el viejo dicho, ¿no? Y es que no hay mal que por bien no venga. Entonces, este mal no debe de ser desaprovechado por México para hacer una reestructuración. México es un país que tiene muchos tratados de libre comercio, pero que efectivamente, como comentaba, se ha enfocado, quizá por ese poder gravitacional, se ha enfocado en el desarrollo de las relaciones con Estados Unidos, pero es muy peligroso poner todas tus canicas en un único, tus huevos en un único lugar, ¿no? Tienes que diversificar. Hombre, es evidente que desde el porfiriato la relación es muy estrecha entre los dos países por la cercanía, pero no estamos en 1910, estamos en 2017. No, lo que digo, sí. Claro, antiguamente las relaciones con otros países eran más complicadas, el transporte, el negocio era muy complicado. Hoy no estamos en ese ámbito. Yo creo que México debe de, a partir de lo que acaba de ocurrir, sin dejar las relaciones con Estados Unidos, porque por mucho que él quiera y él hable de esos muros y hable de que puede ser más simbólico que real, o puede ser más real que simbólico, me da lo mismo, realmente no puede matar esa relación, porque a México no le conviene, pero a Estados Unidos le conviene menos. El mercado que Estados Unidos tiene en México es enorme. Pero México también se tiene que poder defender, claro. y tiene que empezar a revisar las relaciones con otros ámbitos como Asia-Pacífico, sí, pero también sobre todo con Europa, de donde también puedes obtener una muy buena relación de importación-exportación, que también puede ser muy beneficiosa. Ahí yo quería poner sobre la mesa un puntito relacionado con esto, que nos hemos enfocado. Hijos, ya nomás nos quedan 2 minutos, entonces no va a haber chance, pero nomás lo voy a dejar sobre la mesa para que ustedes lo vean. Yo he estado pensando que la frontera, el tener frontera con Estados Unidos es en realidad un activo, y un activo muy poderoso, desde el punto de vista de seguridad, de narcotráfico, de antiterrorismo, o hasta, voy a ponerlo así, imagínense ustedes, y ya nos vamos, ¿qué pasaría si al estilo Panamá o al estilo Panamá o Hong Kong tienes un pedazo de frontera que les rentas durante 50 años, ¿a quién te gusta? ¿A Japón o a China o a ver a quién? Y les metes ahí una cuñita regular. O sea, de veras, sí creo que haya un activo en la frontera. No digo que lleguemos a ese extremo, yo lo veo más complicado que fácil, pero lo que voy es darle la vuelta. O sea, ya no solo es comercial,
vamos a pensar en lo que tenemos de este lado. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Un último. Gracias. Muchísimas A ti, gracias. Enrique, por la Murilo, Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que esto va a llevar a muchos debates en el futuro y quizás haya que pensar como fuera de la caja mucho más, porque como dices tú, es un cambio de paradigma. Sí. Y sí, efectivamente, quizás el imperio norteamericano pues esté empezando a ese declive, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a ti. por acompañarnos y pues les esperamos en la próxima edición de CIE en Contexto. Muy buenas noches.